Damos gracias al Señor. Hoy tenemos una nueva clase. Es la clase número 5 de 12 y se llama Bautizo. Quiero agradecerle a Dios y a cada hermano que en cierta medida apoya este canal y este proyecto. El objetivo es crear una comunidad de hombres y mujeres santos que podamos verificar la palabra de Dios y llenarnos con la doctrina de Jesucristo. En los últimos tiempos estamos viviendo ataques del enemigo y estamos viviendo mucha herejía. Muchos falsos hombres se están levantando en el nombre de Jesús y están distorsionando la verdad. La razón por la cual me he levantado con este canal para hablar de la doctrina de Jesucristo es debido a esto, a que no nos podemos callar y tenemos que hablar. Si te suscribes al canal te lo agradezco porque vamos sumando más personas a nuestra comunidad y eso nos ayuda a que YouTube pues lleve a mucho más personas esta palabra de Dios que estamos tratando de enseñar. Vamos a orar antes de empezar. Señor y Dios, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias porque tú eres Dios, eres santo y eres bueno. Te bendecimos, te amamos, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora en esta clase, danos sabiduría y orientación. Que cada palabra que se diga, Señor, sea tuya. En el nombre de Jesús reprendemos al diablo y lo echamos fuera en el nombre de Jesús, declarando, Señor, que solamente tu señorío está presente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre digo que ninguna clase va a estar dirigida a una contienda con alguna denominación, pero definitivamente el contenido que vamos a leer hoy, o la clase que vamos a dar, hay muchas denominaciones que no van a estar de acuerdo con nosotros, muchos hermanos. Y yo les digo siempre, si usted cree que esto no le ayuda, pues cambie de canal. Porque nosotros no queremos contienda. Solo queremos enseñar la verdad de Dios. Pero como dije, la clase de hoy es la número 5. Es una serie de 12 clases. 12 clases que son doctrinas básicas para la iglesia. Hemos visto aquí en Odessa, Texas, mi nombre es Héctor Pinares, estamos en Odessa, Texas y hemos visto en muchas de las iglesias hispanas que no se imparte ni estudios bíblicos ni se le imparte doctrina a las congregaciones. Entonces nos vimos a la necesidad de crear estas clases para darle herramientas al pueblo de Dios con respecto a la palabra. Los diferentes asuntos que vamos a tratar hoy son los siguientes. Definición de bautizo. ¿Qué cosa entendemos como bautizo? Diferentes maneras de ministrar el bautizo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el Antiguo Testamento. Bautismo en el Nuevo Testamento y el bautismo no salva. Estos son los puntos que vamos a estar defendiendo a través de la palabra del Señor. Y esto es lo que vamos a trabajar hoy. Ahora, recuerde que mi pueblo pecó porque le faltó conocimiento. La falta de conocimiento en la iglesia hace que la iglesia no solamente peque, sino que en algún momento viva de manera mundana. Y que la frontera o lo que separa el mundo de las cosas de Dios pues se pierda, y muchas veces por desconocimiento. Vamos a definir bautizo. Dice que el bautismo se va a consolidar en el nuevo pacto. Es un acto de iniciación como creyente en Cristo, haciéndonos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La definición que la iglesia de Jesucristo le da al bautizo, que en el bautizo usted va a enterrar el viejo hombre que viene del mundo para resurgir con un nuevo hombre
en Cristo Jesús. Eso es lo fundamental. Ahora, el bautizo es simbólico. Recuerde esto. Nosotros no vamos a enseñar que el bautizo salva, porque lo que salva es la fe en Jesús. Y el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que nos da la salvación. Vamos a entender. Si un cristiano tiene la oportunidad de bautizarse, debe bautizarse. Es importante que se bautice. Es importante que nazca como un nuevo hombre en Cristo Jesús de las aguas. Pero si un cristiano de buena fe, de buena voluntad, no pudo bautizarse y muere, él será salvo por la sangre de Cristo. Esto lo queremos dejar bien claro. Ya usted sabe cuál es nuestra doctrina y de qué se trata la clase. ¿Ok? Ahora, es un acto de iniciación simbólico. Primera de Corintios 12:13 nos dice: porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Ahora, la clase anterior, la clase número 4, hablamos de la Trinidad. Hoy no vamos a hablar de la Trinidad. Entonces, nuestro Dios es un Dios trino. Vamos a ser bautizados en un solo espíritu. En ese espíritu del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la clase anterior también aclaramos que la Trinidad no es algo que viene de la Iglesia Católica. La Trinidad viene mucho antes de la Iglesia Católica. Está en las Escrituras como evidencia, pero la palabra Trinidad fue dada por Tertuliano en el 225 a.C., cuando todavía la Iglesia de Roma no había sido una iglesia que se había integrado al imperio y como la conocemos hoy. Entonces, enterramos al viejo hombre. Dice Romanos 6:3, porque dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para resurgir de las aguas en un resucitar, así como Cristo resucitó. Dice, resurgir de las aguas con una nueva vida, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esto está en Romanos 6:4. Romanos 6:4 nos enseña que nosotros vamos a morir junto con Él. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros resucitamos. Este es el texto clave del bautizo en Jesús. Está en Romanos 6:4. Este texto es clave. Somos enterrados en el bautizo por la muerte de Jesús. Y resurgimos como resucitados para una nueva vida en Cristo Jesús. Este texto nos resume. Ahora dice, vamos a ver Hebreos 12:13, capítulo 8, discúlpeme. Hebreos 8, capítulo 8, versículos 12 y 13. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, al decir, nuevo pacto he dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Cuando tú resurges de esas aguas, tú resurges como un nuevo hombre, en un nuevo pacto, porque el viejo pacto se desechó. Dice que tus pecados allí, dice que Él no va a tener memoria más de tus pecados. Y nunca más me acordaré de tus pecados ni de sus iniquidades. Es decir, que este nuevo hombre resurge en Cristo Jesús
para gloria de Dios, para gloria de Jesús, con una nueva esplenditud, pero es simbólico. Revestido de Cristo. En Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestido. Quiere decir que Cristo te da protección, que Cristo guarda tu vida. Es importante el bautizo, porque el bautizo nos afirma en la fe de Jesús. Aunque no salva y aunque es simbólico, es un acto de fe que nos ayuda a caminar en esta nueva vida. Ahora dice, diferentes maneras de bautismo. Hay un bautismo que es por inmersión. Es decir, hay iglesias que tienen diferentes maneras de ministrar el bautizo. Y esto tiene que ver por el concepto que ellos tienen de lo que significa el bautizo. La iglesia católica y la iglesia metodista, por ejemplo, bautizan niños recién nacidos. ¿Ves? Casi todos los que somos hispanos, que hemos nacido en un país católico, pues nos han bautizado en la iglesia católica cuando éramos niños. Esto está fundamentado porque ellos creen que el bautizo salva. Entonces, nosotros, los cristianos evangélicos, creemos en el bautizo por inmersión, el que hizo Jesús cuando entró al río Jordán y fue llevado hasta el fondo y fue sacado por Juan el Bautista. Ese es el bautizo que nosotros hacemos, que se llama inmersión. Era la forma en que los primeros cristianos ministraban el bautismo y es la única forma bíblica. Consiste en sumergir el cuerpo completo de una persona en un estanque de agua. Esta es la forma que practica la iglesia evangélica y la iglesia pentecostal. Y esta es la que nosotros enseñamos. Bautismo por ablución o derramamiento. Este es el bautismo que hace la iglesia anglicana, la metodista, la católica, que cogen al niño recién nacido y le echan un agüita en la cabeza, que ellos dicen que es agua bendita porque oran por ella. Este bautizo se llama ablución o por derramamiento. También he oído que, por ejemplo, cuando una persona está en una cama de hospital y va a morir y acepta a Jesús como su Salvador, pues entonces también se bautiza para que cuando se muera, no se muera sin ser bautizada, porque creen que el bautizo salva. Y este se llama aspersión. Cogen un poquito de agua, mojan su mano y le hacen así, lo salpican de agua. Ese es el bautismo por aspersión. Consiste en salpicar agua y esta es una forma utilizada solamente por aquellas iglesias que practican el bautismo ablución, cuando por alguna razón no es posible hacer un derramamiento de agua. Estas iglesias que creen que el bautizo salva, pues ellos han creado o han inventado estos dos tipos de bautizo, el de niño y el de aspersión, tratando de que la persona siempre se vaya bautizada de este lugar. Pero eso no es bíblico. Ellos se apoyan en un libro que se llama el Didache, que son escritos que fueron acumulando los apóstoles al principio y se basan, el texto clave para ello es la parte de Cornelio, cuando toda la casa de Cornelio fue bautizada. Entonces ellos dicen que allí tuvieron que haber niños y por esa razón ellos tratan de justificar el bautizo de niños y el bautizo por aspersión. Pero lo que hay detrás de todo esto es una doctrina falsa donde ellos creen que el bautizo salva y el bautizo no salva. Lo que salva es la sangre de Jesucristo. Pero han tenido que inventarse todo esto para poder justificar su doctrina. Pero no es bíblico, no está en la Biblia. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Y por qué hay otras iglesias que solamente bautizan en el nombre de Jesús? Vamos a ver el primer caso.
Dice Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 28, 18a y 19. Bien. Jesús es el que está hablando. Y Jesús en este momento ya resucitó. Dice él, toda potestad me es dada, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, él está ahí en ese momento lleno de todo poder. Él tiene el poder porque acuérdense que en ese minuto ya él venció a la muerte, venció a Satanás, ya él fue a los infiernos, él regresó y llevó cautiva la cautividad. Ya este es un Cristo resucitado. Recuérdense que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Este Cristo es un Cristo con cuerpo glorificado. Es un Cristo que venció. Y él dice, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Mateo 28, 18a y 19. Él se lo está diciendo a quién, a sus discípulos. Recuerden que sus discípulos no solamente son 12. Ya vemos en el capítulo 2, y vimos en la clase número 2 de la iglesia, cómo son 120 los discípulos, aquellos que estuvieron en el aposento alto y que él les daba instrucción en el capítulo 1 del versículo de Hechos. Y le daba promesas. Bueno, aquí él está hablando también a estos 120. Él está diciendo que él tiene toda autoridad. No tiene Pedro más autoridad que Jesús. No tiene Pablo, no tiene Juan. Él es el único, el unigénito, único en su género. Él es Dios. Lo puede ver en la clase número 3 de la Trinidad. Jesús es Dios, es Padre y es Espíritu Santo. Ahí están los tres. Y Él está glorificado. Él ya venció. Y le está diciendo a los 120 discípulos que a Él se le ha entregado todo el poder, tanto en el cielo como en la tierra. Dice entonces Él, después de decir esto, y esto lo está diciendo para que no haya duda, Él es, como dicen mis hermanos mexicanos, Él es el mero mero, no hay otro. Y Él le dice a sus discípulos, por tanto, sí, le está asegurando, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús está mandando a sus 120 discípulos a que vayan a todas las naciones del mundo a ser discípulos. Y dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no dice bautícenlos en el nombre de Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto no es de la Iglesia Católica. Esto es Biblia. Esto es palabra de Dios. Usted puede creer lo que quiera, pero lo que usted cree no es palabra de Dios. Esto sí. Ahora escuchen. Jesucristo manda a ser discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una representación detallada de la naturaleza de Dios, Dios Trino. Los paganos creían en dioses con forma de animales y seres raros. Y Jesús quería que ellos conocieran a Dios desde su naturaleza divina. Un Dios trino que es capaz de crear en justicia y amor, redimir en justicia y verdad y consolar en justicia y misericordia. Un Dios justo, misericordioso y santo. Él está encomendando a los discípulos, que es la gran comisión, a las naciones, a los mundanos, no a los cristianos, no a los judíos, a los mundanos, a la gente inconversa.
Esta gente que cree en reptiles, en dioses de animales, en cosas bien raras, les está diciendo que hay un solo Dios, pero que este solo Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es increíble. Ahora, vamos a ver el segundo criterio sobre bautizar. Los que bautizan solo en el nombre de Jesús. Los pentecostales unitarios, personas que tienen una doctrina muy unitaria. Aquí en Odessa hay iglesias con estas características que se denominan las iglesias apostólicas. Ellos solamente bautizan en el nombre de Jesús. Inclusive, si un cristiano de las asambleas o evangélico se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos lo hacen volverse a bautizar en el nombre de Jesús. Porque ellos aseguran que el bautizo salva y que si no te bautizas en el nombre de Jesús, el bautizo que tú tienes, que es en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no tiene valor. Es lo más absurdo que he oído yo. Es lo más contrario a la verdad de la Biblia. Porque, por ejemplo, si yo estoy pastoreando una iglesia y a mí me llega un hermano que viene de la iglesia apostólica o unitaria y fue bautizado en el nombre de Jesucristo, yo no lo vuelvo a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué no lo vuelvo a bautizar? Porque para mí, cuando él fue bautizado en el nombre de Jesús, también fue bautizado en el nombre del Padre y también fue bautizado en el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo. Es decir, que para mí, cuando tú bautizas en el nombre de Jesús, estás bautizando en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres son uno, coexisten de manera natural, sin tener contradicciones, y cuando está el Padre está el Hijo, y cuando está el Hijo está el Padre, y cuando está el Padre y el Hijo también está el Espíritu Santo. Es decir, que es lo mismo. Para mí sería una aberración que venga una persona bautizada en el nombre de Jesús y yo tener que volverlo a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el bautizo es enterrar a una persona de manera simbólica y resurgir con Jesús. Y ya esa persona fue bautizada. Entonces, no entiendo para nada dónde ellos se apoyan en esta doctrina. Ahora bien, algunos de estas personas se apoyan en los textos del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, en el caso de Pedro. Vamos a leer un texto clásico que ellos usan mucho. Está en Hechos 3:28. Dice: Pedro predica el día del Pentecostés y le dice Pedro a la multitud. Recuerden que el día del Pentecostés se celebra en Jerusalén. Cuando el pueblo de Israel, es decir, la tribu de Judá, es llevada al exilio por el imperio babilónico, no todos fueron para Babilonia. Es decir, algunos del pueblo de Dios fueron para Grecia, otros fueron para Alejandría, Egipto, y ellos se dispersaron en el mundo conocido porque no todos fueron para allí. Bien, cuando regresan, después de 70 años regresan de Babilonia, algunos se quedaron en sus lugares de origen, no regresaron. En el tiempo de Jesucristo, cuando se celebraba el día del Pentecostés, pues todos estos hermanos judíos regresaban a Jerusalén para hacer su fiesta. Esta fiesta conmemorativa, porque Dios lo había liberado del éxodo de Egipto. Y ellos venían a celebrar la Pascua y el día del Pentecostés. Bien, este es el auditorio que tiene Pedro frente a él. No son personas inconversas, no son personas del mundo, a diferencia cuando Jesucristo manda a los 120 discípulos, que los manda, los encomienda a ir a las naciones para bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este caso no es así. En este caso Pedro está delante de una multitud de 3.000 personas y esta multitud habla diferentes idiomas porque viene de diferentes lugares, pero es muy posible que entendieran el hebreo, porque el hebreo, aunque era una lengua muerta en el tiempo de Jesús, se usaba en el templo para leer los rollos.
Digo muerta porque no era un idioma que se usaba en Jerusalén, se usaba el arameo. Esto está en la clase número 1 de la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas que estaban allí tenían un idioma en común, que era el hebreo, pero tenían su idioma natural, que era el de cada ciudad. A este auditorio es que habla Pedro. Y Pedro le dice, ellos, como eran judíos, ellos conocían a Dios y conocían el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba sobre los reyes y los profetas. Estuvo en Samuel el profeta, estuvo en David. Es decir, ellos conocían de la existencia del Espíritu Santo, ellos conocían de la existencia de Dios, pero negaban a Jesús. Ellos negaban a Jesús, y para ellos Jesús era un hereje, porque Jesús se hacía pasar por Dios. Entonces, este es el auditorio que se encuentra Pedro, y Pedro les dice: arrepentidos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Él no le dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él le dice: bautícese en el nombre de Jesús. Ese Jesús que ustedes mataron en la cruz. Esa es la diferencia. Entonces Pedro lo está predicando a los judíos que habían crucificado a Cristo. El Cristo que es que se autodenominó Dios. Recuérdense que Jesús digo: yo soy el que soy. Él se autodominaba Dios. Ellos conocían la naturaleza de Dios, pero no conocían al Hijo. Y era necesario que reconocieran a Jesucristo como Dios. Y esa es la razón por la cual se bautizan en el nombre de Jesús, porque la orden de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era para las naciones paganas. Ellos le dicen: bautícense en el nombre de Jesús. Quiere decir, si tú reconoces que Jesucristo es Dios, si tú reconoces a Jesús como Dios y te arrepientes de tus pecados, vas a ser salvo. Entonces el bautizo va a ser en Jesús. Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el nombre de Jesucristo, es lo mismo, porque los tres son uno y habitan los tres en uno en todo tiempo. Así que es lo mismo. Lo que acabé de explicar ahorita, para mí es lo mismo. Ahora, vamos a ver los antecedentes del bautizo en el Antiguo Testamento. Dios le ordena a Moisés que haga un santuario para él habitar. Es decir, acuérdense que está el tabernáculo celestial y el tabernáculo terrenal. Dios le dice a Moisés que haga un tabernáculo terrenal. Y este tabernáculo terrenal consistía en 3 divisiones. Una, el atrio exterior, que es la puerta, el altar de bronce y la fuente. Y después venía el primer velo, el lugar santo. Aquí en la ciudad de Midland tuve el honor y el placer de ir a una representación del tabernáculo terrenal. Y cuando usted entra por la puerta, pues entra a un patio, y en ese patio está la puerta de entrada, está el altar de bronce y está la fuente. Y después viene el primer velo, es decir, vas a entrar como una casa de campaña, que es el primer velo. Y ese se llama el lugar santo. Ahí está la mesa de la proposición, el candelebro y el altar de incienso. Y después viene un segundo velo, que es el lugar santísimo, que es donde está el arca del pacto. Esto lo van a poder ver en Éxodo 25:30. El tabernáculo terrenal es esto, compuesto por 3. Está el patio, que se le llama el atrio exterior. Está cuando entras a como una casita de campaña, que entras al primer velo, eso se llama el lugar santo. Y después tiene un segundo velo, que es el lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo, eso lo vamos a ver en Levítico 16, en el 1a del 3 al 6, fíjense esto. Para el sumo sacerdote poder entrar al lugar santísimo, él estaba en el lugar santo,
al lugar santísimo, dice: habló Jehová a Moisés, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ciñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo en agua. Aarón, en el lugar santo, debía de lavarse con agua, de bañarse. Esto representa simbólicamente dejar su viejo hombre atrás, dejar las impurezas, dejarlo todo, y después va a usar unas vestiduras de lino blanco, donde esto lo va a cubrir, y esto va a representar de manera simbólica santidad. Quiere decir que Aarón, que es el sumo sacerdote, tiene que pasar por las aguas, tiene que purificarse en las aguas. Estas aguas, de manera simbólica, lo va a limpiar, vamos a decir, del pecado. Y al ponerse estas vestiduras blancas, pues él va a estar santificado, y solamente santificado y lavado por las aguas es que él se puede presentar delante de Dios en el lugar santísimo. Esto es una representación de lo que simboliza el bautismo. Cuando un cristiano acepta a Jesús como su Salvador y reconoce a Cristo, después bautizado, el bautizo es un simbolismo de purificación, donde tú entierras allí el viejo hombre y tú resurges de las aguas en Cristo con un nuevo hombre. Esto es necesario porque cuando tú te presentes en el tabernáculo celestial delante de Dios, tú te tienes que presentar pasado por las aguas y santificado. Estamos hablando en términos espirituales. Ahora, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz no podía bajarse de la cruz para pasar por las aguas. Entonces, este varón se santificó al lado de Jesús y llegó a su presencia. Un cristiano que no tuvo oportunidad de bautizarse porque tuvo un accidente, por lo que fuera, también se puede presentar delante de Dios en el lugar santísimo, en el tabernáculo celestial. Pero el requisito fundamental es este: bautismo en el Nuevo Testamento. Bueno, ya hemos visto cómo había un antecedente del bautizo en el Antiguo Testamento que representaba la purificación del sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. A través de Jesucristo nosotros tenemos entrada al lugar santísimo. Pero un día que estemos en la presencia de Dios, que estemos en la Nueva Jerusalén, vamos a estar allí con vestiduras blancas de lino fino, que va a representar la santidad, con un cuerpo glorificado, y simbólicamente ya hemos pasado por las aguas. Ahora, bautismo en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hebreos 8, 1, 3. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo, que está a la gloria y a la diestra del Padre, y nos abrió, nos quitó el velo que había, o que dividía, o que tapaba, o que no nos dejaba entrar a la presencia de Dios. Ahora, los cristianos son reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, en el 5b y el 6a:
el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A través de la sangre de Jesucristo, nosotros somos hechos reyes y sacerdotes para Dios. Es decir, que Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, que lavó nuestros pecados, que expió nuestros pecados, Él nos hizo, a partir de ahí, nos hizo sacerdotes. Por eso podemos llegar a la presencia de Dios a través de Jesús, con manos abiertas, y tener un encuentro con el Señor con nuestras oraciones. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Mire lo que dice Pedro. Primera de Pedro 3, 21, 22. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y Él está sujeto a ángeles, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Mira qué interesante. El bautismo que corresponde a esto ahora, dice Pedro, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Quiere decir que cuando tú reconoces a Jesucristo y a través de la fe en Jesús, tú eres salvo por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Pero tú necesitas ese bautizo, ¿para qué? Para limpiar tu conciencia, para purificarte, así como se purificaba Aarón para entrar al lugar santísimo y poder tener una limpia conciencia delante de Dios. Aquí no está diciendo que te salva, porque si una persona tú la bautizas y no se arrepiente y no reconoce a Jesús como su Salvador, esa persona no va a ser salva, porque la salvación solamente es por el sacrificio de Cristo en la cruz. Aquí te está diciendo que es importante que tú seas bautizado, porque a través del bautizo tú vas a tener una limpia conciencia delante de Dios y te vas a presentar delante de Dios en el tabernáculo celestial. Y para ese momento tú vas a necesitar ser bautizado para que sigas como un nuevo hombre, con una nueva conciencia limpia. No porque el bautizo te salva, sino porque te es necesario. Ahora bien, el que se murió antes de bautizarse y no fue algo voluntario, que él no se quiso bautizar, es salvo. Hay salvación. Ahora, si una persona no se quisiera bautizar, ya está en rebeldía. Ya ese hombre está denegando hasta de la fe en Jesús. Y ya eso es otra cosa. Ahora, ¿cómo se presentará el cristiano delante de Dios en el tabernáculo celestial? Dice, el cristiano es lavado de sus pecados por la sangre de Cristo. Este nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. El bautismo no nos quita la inmundicia de la carne, según lo que dice el texto que leímos de Pedro. Nos prepara para tener una buena conciencia hacia Dios, para cuando nos presentemos ante su trono en el tabernáculo celestial. Como sacerdote de Dios, presentamos la expiación de Cristo en la cruz del Calvario, y en el bautismo nos purificamos para tener una buena conciencia hacia Dios. Como sacerdote, recuerde que a través de la sangre de Cristo, dice Apocalipsis que somos sacerdotes. Cada cristiano es un sacerdote por la sangre de Jesús. Dice, como sacerdote de Dios, presentamos la expiación de Cristo en la cruz del Calvario. Como sacerdote, presentamos esa expiación. Y en el bautismo nos purificamos para tener una buena conciencia hacia Dios. Es decir, así como Aarón, para entrar en el lugar santísimo, tenía que lavarse para quitar su conciencia delante del Señor y ser purificado, y vestirse de lino blanco para tener santidad, así también el cristiano es constituido sacerdote por la sangre de Jesucristo, y él
va a pasar por las aguas, así como hizo Aarón, para purificarse y para limpiarse de su buena conciencia, porque el bautizo no quita las inmundicias de la carne, solo da una buena conciencia delante de Dios y así poderte presentar en el tabernáculo celestial. Esto es un poco complejo de entender porque son misterios. Acuérdense que cuando Pablo estuvo en el paraíso, él dijo que habían cosas las cuales no podía revelar ni se les permitía tampoco. Y estaba hablando de misterio. ¿Y qué es un misterio? Un misterio es algo que no podemos entender. Pero para nosotros es claro, Apocalipsis nos dice que a través de la sangre de Jesús somos sacerdotes. Cuando vamos allí al Antiguo Testamento, vamos a ver a Aarón, que como sacerdote necesitaba pasar por las aguas. ¿Para qué? Para limpiarse de su conciencia. Necesitaba vestirse de lino fino para poder ser santo. Todo esto es algo literal. Cuando vamos al Nuevo Testamento, entonces nosotros en Cristo Jesús, los sacerdotes de Dios, tenemos, y hablo de sacerdotes todo cristiano que acepte a Jesús. Entonces nosotros, según lo que dice Apocalipsis 1:5, 6, nosotros somos constituidos sacerdotes por la sangre de Cristo. Y pasamos por las aguas, como dice Primera de Pedro 3:21-22, no porque las aguas nos quiten las inmundicias de la carne, sino para tener una buena conciencia delante de Dios. Y de esta manera podernos presentar delante del Señor en su tabernáculo celestial. El bautizo no salva. Si una persona está en una cama de un hospital o en una cárcel y acepta a Cristo como su Salvador y se arrepiente de sus pecados, pero no se bautizó y muere, esta persona es salva. Una persona reconoce a Jesús como su Salvador, pero no se quiere bautizar porque él entiende que el bautizo no salva, y esta persona está en rebeldía. Esta persona no ha entendido la obediencia a Cristo. Y posiblemente esta persona ha perdido hasta la fe. Esta persona no se salva. Resumen, cuando una persona se arrepiente de sus pecados y reconoce a Jesús como su Salvador y no se puede bautizar algo fuera de su voluntad, esta persona es salva. Yo quiero dejar claro algo. Dios nos ama. Y Dios en su amor ha previsto todo para que el cristiano sea obediente. A través de la sangre de Jesús somos sacerdotes. Recibimos el bautizo para purificación, para una limpia conciencia delante de Dios. Somos obedientes y nos presentamos delante del Señor. Me gusta siempre hacer un llamamiento. Si tú no has conocido a Jesús y me estás mirando ahora, yo te invito a que conozcas a Jesucristo y te congregues en una iglesia evangélica o una iglesia pentecostés, una iglesia de sana doctrina. Solamente arrodíllate y dile a Dios que tú te arrepientes de tus pecados, que tú quieres ser un hombre nuevo, que tú quieres ser diferente. Lo puedes hacer ahora conmigo. Decirle: Dios, yo me arrepiento de mis pecados, quiero ser diferente, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón, yo reconozco el sacrificio de Cristo en la cruz y yo estoy confesando que tú levantaste de los muertos a Jesucristo y así como lo levantaste a Él, me vas a levantar a mí. Y yo voy a hacer una oración. Padre, bendice a esta persona que nos está mirando, que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido. Permite que el bautismo de tu Espíritu Santo venga sobre él, que tu Espíritu Santo tome control de su vida, que lo selle, que lo llene, que lo transforme. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Para mí es una bendición lo poquito que sé poderlo compartir con ustedes. Trato de estudiar para que Dios me dé revelación. El objetivo es tener una comunidad. El objetivo es que la iglesia de Jesucristo, la iglesia hispana de aquí en los Estados Unidos, por lo menos donde yo estoy, tiene muy poca instrucción y poco conocimiento de la palabra de Dios. Vivo en Odessa, Texas. Es un lugar para mí hermoso en el cual Dios me ha llamado
y tratamos de edificar a las almas. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que te suscribas. Eso va a ayudar al canal a que se lleve a muchas personas y esto nos va a ayudar. Seguimos con la clase. Hoy dimos la clase número 5. Mañana o pasado tendremos la 6. Mañana vamos a tener predicación. Te pedimos que estés atento al canal, que pinches tu campanita y que Dios te bendiga mucho, te llene de gracia y te llene de amor. En el nombre poderoso de Jesús.